a entrevistar a nuestro invitado esta noche, el alcalde de Granada, al que conectamos y saludamos ya de inmediato. Luis Salvador, alcalde, buenas noches. Hola, buenas noches. Y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por atendernos en estas complejas circunstancias. Lo primero, alcalde, como hacemos con todo nuestro invitado, ¿cómo se encuentra usted? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está la corporación municipal? Bueno, yo creo que en ese sentido todo el mundo bien, y eso que mi mujer precisamente es una trabajadora de la sanidad, es enfermera y digamos está bien, le hicieron su test, no ha pasado el coronavirus ni ha tenido anticuerpos, que se hubiera venido bien, por cierto, y todos en ese sentido bien de salud y haciendo el trabajo que nos toca durante todo este tiempo. Y he oído a Lourdes y a Antonio, o sea, yo desgraciada o por suerte, no lo sé, no he tenido prácticamente confinamiento porque he estado todo el día pues intentando contactar con todos los trabajadores esenciales para reforzarlos, apoyarles y estar un poco en el día a día. Llevamos 73 días del estado de alarma en nuestro país, 73 días de confinamiento en Andalucía. Ha sido muy duro en la ciudad de Granada. ¿Han sufrido picos de tensión hospitalaria en la capital granadina? Bueno, hemos sufrido, yo creo que los picos que se han sufrido en toda España, pero también es cierto que nosotros estaba preparado pues lo que era la feria de muestras de Fermasa para habilitar 2 pabellones como un posible hospital en caso de haber sido necesario y no hizo falta. Teníamos preparado el antiguo hospital clínico, en Granada hay varios hospitales, pero entre ellos 2 grandes hospitales, y se preparó uno antiguo que estaba ya cerrado, el hospital clínico, y solamente hizo falta ocupar una planta y un ala de otra. En traumatología solamente se llegó a utilizar un ala, por tanto han quedado hoteles también preparados para haber albergado casos en caso de ser necesario y tampoco hizo falta, por tanto la capacidad, digamos, sanitaria de Granada ha quedado bastante holgada ante la magnitud de la crisis, que ha sido muy grande. Entonces los profesionales la han vivido con muchísima intensidad, con los problemas que nuestros sanitarios han vivido en todos los sitios, de falta de material, de enfrentarse a jornadas interminables, cuando ya tuvieron los trajes, a tener incluso provocados desmayos por el calor, por, digamos, el soportar esas temperaturas dentro de la ropa que ya tenían que embutirse, pero, digamos, esa tensión que ha tenido todo el sistema sanitario, afortunadamente el sistema ha tenido una capacidad de respuesta bastante mayor de la que realmente se nos ha exigido, no por ello ha dejado de ser importante. ¿Qué razones encuentra usted, alcalde, o qué le han explicado los expertos para que Granada Capital y su área metropolitana hayan sido 2 de los distritos sanitarios en Andalucía con mayor índice de contagios de la pandemia? Bueno, Granada incluso empezó sin casos durante mucho tiempo y después de repente pues empezó a tener algunos más, pero yo creo que las características, digamos, de la propia orografía de lo que es Granada, del carácter también internacional, de su universidad, de lo que tiene que ver con todo el entorno del área metropolitana, es una ciudad que, digamos, tiene, aunque sea una ciudad de 232.000 habitantes, pero tiene más de 50.000 estudiantes y tiene unos 300.000 habitantes en el área metropolitana que le hacen prestar servicios diariamente a más de 500.000 habitantes, ¿no? Y bueno, pues al final lo hemos visto, el 40% de las personas que han contraído el virus han sido personal sanitario de toda España y de hecho a cada uno lo ha tocado en un momento, porque ahora se está viendo que las cifras en Granada son muy buenas y sin embargo pues en otros lugares después fueron repuntando un poco más, ¿no? Entonces yo creo que ha ido un poquito por fases, pero desde luego el trabajo que han hecho los profesionales y el conjunto de la sanidad ha sido absolutamente encomiable. La Junta ha pedido nuevamente hoy, lo hizo ayer, lo ha reiterado hoy, lo pedirá a lo largo de toda la semana, que Granada y Málaga, las provincias de Málaga y Granada, pasen a la fase 2 de inmediato, ni siquiera esperar a este próximo lunes. ¿Por qué lo piden ustedes si no se ha cumplido el periodo mínimo de incubación de 14 días? Bueno, en primer lugar porque el Gobierno se está portando fatal con Málaga y con Granada. Y fatal con Andalucía. Y me duele decirlo porque yo preferiría ante una crisis como esta que hubiéramos actuado con altura de miras. Es cierto que inicialmente hubo un informe de la Junta de Andalucía que aconsejaba porque un control de, digamos, de la movilidad en Granada, área metropolitana, y el distrito también sanitario de Málaga, capital, aconsejaba, digamos, que permaneciéramos una semana más para seguir observando cómo podía evolucionar de Málaga y Granada en fase 0. Pero el Gobierno, en primer lugar, que hoy ha publicado esos datos, cuando ya estamos en una fase completamente distinta y reivindicando el paso a fase 2, dados los datos reales, pero una muestra del mal estilo que está teniendo, es que hoy ha publicado el por qué Granada y Málaga no pasaron hace 2 semanas de fase 0 a fase 1. Y decía que era porque la Junta de Andalucía no podía garantizar la movilidad entre las poblaciones y los distritos colindantes, lo cual es falso, porque todos los que vivimos en Granada sabemos que la Guardia Civil, que la policía,
han puesto controles de carreteras en todos los sitios y no había manera de salir de Granada para irte a otro distrito sanitario sin pasar por uno de esos controles, y eso lo sabe todo el mundo. Por tanto, eso de que no se podía controlar la movilidad no es verdad. Pero si pudo servir para que en un primer momento Granada y Málaga no pasaran, repito, en otras provincias de España pasaron distritos sanitarios en vez de retener a toda la provincia. Y el tema no es que Granada o Málaga tuvieran que pasar en ese momento concreto, sino que había otras provincias de España, y por eso no lo están publicando con indicadores peores que los nuestros, a los que el Gobierno sí estaba cambiando y pasando de fase. Y se han publicado datos que ellos no han desmentido, especialmente sobre el País Vasco. Y luego, cuando ya, habiendo pasado esa observación, se comprueba que todos los datos de Granada y de Málaga pasan a ser datos muy positivos, automáticamente cuando se pide que pasemos todas las provincias a la vez, porque esa observación demuestra que no había ningún motivo para no haberlo hecho, pues entonces el Gobierno se inventa después el argumento débil de que había que esperar 14 días porque era el plazo de incubación. Eso lo dijo el viernes, pero es que el mismo domingo el Gobierno se volvió a desautorizar a sí mismo diciendo que no necesariamente había que esperar esos 14 días y que había provincias que podían pasar sin ningún problema pasado menos tiempo de ese plazo. Y eso es lo que ha llevado a que la Junta, que ya había pedido que Granada y Málaga pasaran conjuntamente con el resto de Andalucía, en una carta del consejero de Salud al ministro Salvador Illa, por petición expresa del presidente de la Junta, también al presidente del Gobierno, y por este alcalde que lo ha estado pidiendo, igual que, digamos, lo ha hecho la ciudad de Málaga, porque todos los datos en este sentido daban eran positivos como para poder avanzar de fase. Y por eso el consejero ayer, que tuvimos una conferencia telemática entre el presidente de la Junta, el consejero de Salud y el consejero de Presidencia con todos los alcaldes de las 8 capitales andaluzas, nos dijo que inmediatamente se iba a conectar con todos los consejeros de España, más el ministro, e iba a pedir el paso inmediato de Málaga y Granada, porque no había que esperar esos 14 días, porque es algo que han inventado después para poder justificar que no estemos pasando de fase. Y ahora, repito, con mal estilo, hoy, cuando está totalmente, en desuso, no viene a cuento, meten en los medios de comunicación de Granada y de Málaga el por qué no pasamos hace 2 o 3 semanas. Pero se les olvida que la transparencia es publicar los datos de toda España. Y si se dan cuenta ustedes, cuando vean lo que están diciendo, no están dando datos, están diciendo simplemente que no se podía controlar la movilidad en Málaga y Granada con respecto a otros distritos sanitarios. Yo creo que el Gobierno está actuando muy mal, y espero que por el bien si el presidente del Gobierno dijo que empatizaba con el sector de la hostelería de Granada, pues yo le pido que se empatice, pues que pasemos todos de fase porque damos los datos, porque lo del periodo de incubación es un cuento chino que se han inventado y que ustedes mismos han demostrado que no es necesario, y porque es fundamental que en esta desescalada podamos realizar la movilidad entre provincias y estar toda la comunidad trabajando al unísono, sin necesidad de tener un paso por delante de otras, y al mismo tiempo poniendo en entredicho injustificadamente la, reputación de Málaga y Granada como destinos turísticos, cuando damos mejores indicadores en este momento que en muchísimas provincias y capitales de España. Alcalde, ayúdenos a entender qué interés puede tener el Gobierno central en agraviar a Málaga y Granada, porque yo no le encuentro la explicación. ¿Qué mal bíblico han hecho Málaga y Granada para que sean castigados, como usted dice, por motivos políticos por el Gobierno central? Yo tampoco se lo encuentro, pero este Gobierno está demostrando que es capaz de pactar con partidos y que en esos acuerdos está incluyendo elementos de los que estamos hablando ahora. Véase País Vasco, véase comunidades cercanas al Partido Socialista en las islas y en algún lugar que también están reivindicando determinadas cuestiones que están teniendo en cuenta. Y sin embargo, el otro día el ministro Salvador Illa, el viernes, antes de decir qué ciudades y qué provincias pasaban a la siguiente fase, repitió entre 5 y 6 veces que esto era un sistema de cogobernanza entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Y lo repitió bastantes veces para decir, esto no es responsabilidad solo del Gobierno, estamos haciendo caso a los informes que nos piden las comunidades autónomas. Y cuando tuvo el informe que le está pidiendo la comunidad autónoma, que era incuestionable, aún así no le hizo caso y, sin embargo, tomó unas medidas que él mismo 2 días después demostró que no tenía, ninguna base sólida para poderla mantener. Y por eso hoy se le está pidiendo que avancemos de fase igual que el resto. ¿Por qué lo está haciendo? Pues porque el signo político en este sentido le molesta. No lo sé, pero lo que está claro es que lo está haciendo y que es el Gobierno el que tendrá que explicar
por qué está maltratando a Andalucía y por qué está maltratando específicamente a Granada y a Málaga sin venir a cuento. Alcalde de Granada, le pregunta a continuación dos de nuestros habituales analistas, los periodistas Antonio Avendaño y Lourdes Lucio. Un placer. Buenas noches, alcalde. Entiendo por sus declaraciones que si estuviera en su mano, aunque no lo está legalmente, si estuviera en su mano, autorizaría el avance de fase de Granada, al igual que la Junta de Andalucía. Yo echo de menos, digamos, en estas prisas que entiendo que tienen los alcaldes, echo de menos el añadido siguiente. Vamos a pasar de fase y si hay un rebrote, el responsable soy yo. ¿Usted se haría responsable de un rebrote en caso en esta hipótesis? Bueno, en primer lugar, es una forma, digamos, un poco, Antonio, complicada de hacer la pregunta, ¿de acuerdo? Porque lo que yo estoy haciendo caso es a los informes que está haciendo el consejero de Sanidad de mi comunidad autónoma, que es la máxima autoridad sanitaria, que está diciendo datos que hacen posible que Granada y que Málaga cambien y evolucionen de fase. Y porque el Gobierno no está dando ningún argumento que justifique a nivel epidemiológico y a nivel, digamos, sanitario, el que no pasáramos de fase. Si hubiese un rebrote, que lo puede haber en cualquier punto de España, va a ser por cualquier otro motivo distinto de por avanzar de fase antes de tener que hacerlo. El tema está en que Granada y Málaga dan los indicadores que dan el resto. Y repito, que el Gobierno no está publicando cuáles son los indicadores que está exigiendo, que lo está decidiendo discrecionalmente, aunque luego se ampara en lo que le piden las comunidades autónomas. Por tanto, no es este alcalde el que tiene prisas y nos podemos acelerar y, por tanto, al precipitarnos, después puede haber un rebrote del que sea culpable este alcalde. Es que los datos de Granada son los mismos datos y mejores que los de buena parte de España, que está avanzando de fase. Y, por tanto, es una injusticia el no hacerlo. Y, por tanto, como no hay ningún dato, en este sentido, científico, ni ninguna evidencia médica que justifique que Granada no avance de fase, entonces es una responsabilidad del Gobierno de España, las empresas que se siguen cerrando, los empleos que se siguen perdiendo y los hosteleros que siguen sin abrir, a pesar de haber entrado en fase 1, porque con las condiciones que se les han puesto, hasta que no pasen a fase 2, no les será rentable y se seguirán cerrando y perdiendo, digamos, empleos. Granada y Andalucía pueden tener un retroceso, lo que es la comunidad autónoma, entre un 12 y un 15% del PIB. Podemos llegar a un 30% de desempleo. Si alguien sensible, si los datos científicos no dicen algo distinto de los demás, no se tiene que preocupar de que esa reactivación económica se produzca, de que esos ciudadanos puedan reengancharse para no perder empleos, para no tener dramas sociales, pues entonces seguramente ese alcalde sería un absoluto irresponsable. Y yo no pienso serlo. Sí, alcalde, buenas noches. Yo voy a cambiar un poco de tercio. Yo me gustaría preguntarle qué ha aprendido usted como regidor de la ciudad de Granada y como político de esta crisis sanitaria. ¿Usted es mejor alcalde, es mejor persona? ¿Ha aprendido algo a tomarse las cosas con más serenidad? Bueno, o sea, yo creo que esta crisis está sacando lo mejor del conjunto de los seres humanos, en el sentido que nos hemos demostrado, por una parte, que evidentemente somos vulnerables como sociedad, y yo creo que si algo se está demostrando también en esta crisis es que muchas veces las diferencias que mantenemos son artificiales, no vienen a cuento, y que hay una cuestión que se llama interés general por el que todos tenemos que apostar. Y yo creo que eso se ha visto cuando todas las personas han mantenido un comportamiento ejemplar en sus casas durante todo el confinamiento. La gran mayoría han mantenido, repito, tanto niños como familias, un comportamiento absolutamente exquisito. Han sido pocas las excepciones. Yo creo que la solidaridad se ha demostrado cada tarde a las 8 con ese aplauso sentido de verdad por parte de toda la población, que hemos aprendido a valorar a nuestros sanitarios y a las personas que en un momento complicado y difícil anteponen el interés general a su propia vida. Yo creo que eso es una enseñanza para todos nosotros, y aparte por salarios bajos, porque la sanidad no tiene salarios altos que justifiquen asumir tantos riesgos si no fuese porque son personas vocacionales y que su sentido del deber y de aportar su saber para aportar el cuidado de la salud de todos nosotros. Y yo creo que en este momento que todos los partidos políticos tenemos que hablar, hay que buscar puntos de encuentro, hay que buscar esas coincidencias, hay que intentar evitar crisis estériles, hay que intentar, digamos, darnos cuenta que en este momento lo determinante es salir todos juntos de esta crisis. Yo creo que esta crisis también ha hecho ver que precisamente la solidaridad es un factor muy importante.
como también lo es la determinación de ayudar a las personas que en este momento están arriesgando. Y por eso yo también digo que todo el que tenga un salario que pueda llegar a fin de mes, que consuma y que ayude a las personas que en este momento son también otros héroes que están intentando mantener la actividad económica contra viento y marea. Esta crisis nos deja a todos muchas lecturas, nos ha dado a todos muchas enseñanzas si las queremos realmente recoger y si realmente cuando pase este COVID haya una vacuna y cuando haya medicamentos y cuando ya no sea tan dramático, pues lo llevamos a la práctica también ese tipo de principios que yo creo que nos van a hacer a todos un poco más humanos. Señor Salvador, la EPA, el paro registrado, el PIB, las previsiones de los expertos económicos vaticinan que el destrozo va a ser monumental. Cuando se retire la ola del tsunami, vean ustedes cuánto ha sufrido la ciudad de Granada y su área metropolitana, ¿dónde va a centrar los esfuerzos el ayuntamiento? Y lo segundo, para eso hará falta mucho dinero. ¿Cree usted que será sensible el Ministerio de Hacienda para que los ayuntamientos y las diputaciones provinciales puedan hacer uso del superávit que tienen o incluso aquellos que no lo tienen puedan endeudarse? Es que si no lo es, los ayuntamientos entrarán en bancarrota. En primer lugar, yo cuando empezó toda esta crisis y cuando se vio ya el tremendo agujero que podía existir a nivel económico, desde las administraciones autonómicas en general y también desde el Gobierno miraron el dinero que había ahorrado en el municipalismo, que es mucho, entre 25 y 30.000 millones, como una bolsa de dinero que servía o serviría para poder ayudar a salir, digamos, colectivamente de esta crisis. Pero ¿cuál es el problema? Que hay muchísimos ayuntamientos, o hay un número determinado de ayuntamientos que no tienen esos remanentes y no tienen ese superávit, y que si no reciben inyecciones económicas de un plan del Estado importantes, pues no podrán ayudar a sus ciudadanos en políticas sociales, no podrán ayudar a la reactivación económica por igual, no tendrán capacidad para soportar los planes de ajuste y la pérdida y el agujero negro que hay en este momento en las pérdidas del transporte, de la financiación del transporte público, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, esto es una pandemia global y que se está gestionando por estados. Y hace falta que vengan fondos de la Unión Europea en este sentido para los países y hace falta planes del Estado para los municipios y especialmente para aquellos que tengan menos recursos por no tener superávit o remanentes positivos. Porque los ciudadanos no entienden de gestiones anteriores si fueron buenas o fueron malas. Entienden de necesidades y de tener igualdad de oportunidades para salir adelante en un momento tan importante, y por eso yo creo que el Gobierno, desde luego desde la FEN le hemos pedido inicialmente en un documento que hemos pactado y consensuado 7.500 millones de euros de liquidez, y eso no excluye que en el futuro pueda hacer falta en este sentido más. Pero yo creo que eso es absolutamente necesario porque somos los ayuntamientos los que hacemos las baremaciones sociales, los que tenemos todo el incremento del gasto y los que estamos también atendiendo en la cercanía a los problemas directos que tiene cualquier ciudadano en nuestras ciudades. Por tanto, yo creo que es un tema que se tiene que resolver y que el Estado no puede tardar mucho en dar financiación a los ayuntamientos si no queremos caer en bancarrota ante esta situación. Me gustaría preguntarle, alcalde, ¿por qué cree que en España se ha dado la peculiaridad de esta falta de unidad política en este momento de emergencia, que sí se ha dado en otros países, y si en el caso concreto de Granada, de la ciudad de Granada, ve posible algún tipo de alianza de todos los partidos o de la mayor parte de los partidos para afrontar los tiempos tan complicados que vienen? Pues empiezo de abajo arriba. Nosotros en Granada en este momento estamos trabajando en una mesa de un pacto por Granada entre todas las formaciones políticas del Ayuntamiento de Granada. También tenemos habilitado el Consejo Social haciendo un trabajo también importante con la sociedad civil y tenemos mesas institucionales con otras instituciones para también buscar puntos de apoyo común, ¿no? Pero sobre todo en ese pacto por Granada hemos puesto 4 grandes ejes en los que trabajar para buscar un gran consenso. El primero que tiene que ver con la cohesión social, con todo lo concerniente a las políticas sociales. El segundo con la reactivación económica. El tercero con la Granada medioambiental, sostenible, con todo lo que tiene que ver en este sentido con la movilidad. Y el cuarto con abaratar también, el costo de los servicios municipales y, por tanto, hacer un ayuntamiento más autosuficiente. En esos 4 grandes temas estamos trabajando para buscar un gran pacto. Y también estamos trabajando en este momento para un déficit endémico que hubo en Granada, y es que tenemos el presupuesto prorrogado desde el año 2015. Somos el único municipio de más de 10.000 habitantes con un presupuesto de 2015, que ya este equipo de gobierno ha presentado un proyecto de presupuestos. Estamos ahora en las comisiones informativas, estamos en el plazo de propuestas y alegaciones y confiamos en la altura de miras de todos los partidos políticos para también sacar ese presupuesto que también es tan importante adelante.
desgraciadamente yo creo que a nivel nacional el problema que está habiendo es un problema que está generándose a sí mismo el propio gobierno, pero por una sencilla razón, porque está diciendo una cosa un día y está rectificándola 4 o 5 días después de una manera sustancial. Está asumiendo responsabilidades para él un día y está transfiriéndole a los demás esa responsabilidad cuando ve que no ha podido abarcarla y todos estamos desbordados por esa necesidad. Y eso ha sido un común denominador permanentemente durante toda la crisis. Y luego, finalmente, lo hemos visto con pactos también complicados de explicar. O sea, tanto la reforma laboral con Bildu, que ha sido rechazada también internamente dentro de su propio partido y su propio gobierno, como los acuerdos que estamos viendo que se están dando en algunos casos. Entonces, es el propio gobierno el que se está contraprogramando permanentemente y dando una imagen de inseguridad que hace, evidentemente, que esa unión política sea mucho más complicada. Si las cosas que el gobierno ha ido planteando las hubiera ido haciendo tal cual y hubieran ido dando un resultado aceptable, yo creo que en este momento habría una gran unidad política a nivel nacional en torno a la crisis del coronavirus, del COVID, porque es el enemigo común. Los enemigos no somos los partidos, somos precisamente en este momento pues este virus con el que tenemos que acabar y los efectos que puede provocar tanto económica como socialmente. Pero, alcalde, una última cuestión. ¿Calificaría de colaboradora la actitud del Partido Popular a nivel nacional? Es que yo creo que estamos hablando de una acción-reacción. El que desde el principio de esta crisis fue el gobierno el que dijo, yo tengo el mando único, y todo el mundo lo aceptó. Desde el principio de esta crisis dijo el gobierno, yo voy a proveer de material necesario a todo el sistema, y todo el mundo lo aceptó. A partir de ahí empezaron los problemas, porque ese material que hacía falta en todos los sitios, toda España vio qué es lo que sucedió, y que ese material se retrasó, y 3 semanas después se nos decía que nosotros lo buscáramos. Y igual que esto ha pasado en muchísimos de los elementos que han tenido que ver con toda esta gestión de la crisis. Cuando eso se produce y cuando se dice una cosa, después se desdice, ¿qué es lo que provoca? Provoca la desconfianza entre partidos y entonces otro no te da un cheque en blanco. Por tanto, no quiero ni blanquear ni culpar al Partido Popular. Pero el Partido Popular, si ve que el gobierno está saliéndose del guión, va dando bandazos y difícilmente es justificable, y eso se lo traslada después a las comunidades autónomas y a los propios ayuntamientos, en este país se han contagiado, el 40% de las personas contagiadas han sido del sector de la sanidad. Todo el mundo sabe que si esas personas hubieran tenido la protección en base al material que necesitaban, no se hubiera llegado de ninguna manera a ese índice de contaminación. Por tanto, este país ha sufrido mucho, entonces es el gobierno el que tiene que mover ficha. Y es verdad que no se pueden mezclar cosas, no se puede mezclar en el pacto para un decreto de alarma pues una mesa política en Cataluña con Esquerra y con el PDeCAT sobre el tema de la desescalada de España de los partidos independentistas, o no se puede cerrar con Bildu un pacto para la derogación de la reforma laboral en un momento como este. Quiero decir, es el gobierno el que no está haciendo amigos, porque véase, por ejemplo, que al primero que ha cabreado es al PNV, porque el PNV, que también lo utilizó para el estado de alarma, inmediatamente le pide, digamos, responsabilidades de qué está haciendo pactando con Bildu. Por tanto, es el gobierno el que está en este momento, yo creo, que metiéndose en una espiral negativa que está provocando un poco la reacción de todos los demás partidos. Aunque que luego después cada uno, y para eso están los ciudadanos, tiene su propia responsabilidad en cómo esté actuando, evidentemente. Salvador, dice usted que el gobierno no está haciendo amigos, pero sí ha hecho manitas con su líder nacional, con Inés Arrimada. Es decir, la señora Arrimada ha cambiado, no sé si de estrategia, no sé si es un cambio coyuntural, puntual, teniendo en cuenta que Ciudadanos ha votado la prórroga del estado de alarma siempre, ahí eso no ha variado de posición, pero sí parece que hay un giro de Ciudadanos a nivel nacional en su relación con los socialistas, o más que nada con los socialistas, en su relación con el Partido Popular, de distanciarse. Me gustaría saber su opinión al respecto. Usted gobierna la ciudad de Granada con el apoyo del Partido Popular y su partido es miembro del gobierno andaluz. Me gustaría saber su opinión. Pues yo en primer lugar animaría a que se viera pues dependiendo del lugar, evidentemente, porque en el Parlamento andaluz, y en este caso, en este sentido, en el gobierno andaluz, nos están acusando de lo contrario, ¿no? Para empezar, cuando el Partido Socialista pacta con Ciudadanos la ampliación del estado de alarma, lo que estaba en juego en ese momento, si se le negaba la ampliación del estado de alarma, y lo estaba diciendo el gobierno, es que hacía responsable a todo el mundo de que los problemas que surgieran no eran culpa del gobierno, sería culpa de no haberle hecho caso en aceptar esa petición que estaba haciendo de estado de alarma. Punto 1. Punto 2.
para ese estado de alarma, los otros socios que estaba buscando eran Esquerra y el PDeCAT, cerrando un acuerdo para crear una mesa política para hablar sobre la independencia de Cataluña. Por tanto, Ciudadanos, tanto por no quitarle la responsabilidad al gobierno que estaba pidiéndolo y por tanto parecía razonable, como por no permitir una mesa para empeorar el sistema en Cataluña, aceptó pactar con el Partido Socialista una prórroga. Otra cosa distinta es que nosotros pactemos una prórroga para pactar, pero el gobierno, como está claro, no le contó a nadie lo que hacía por la noche, lo que hizo por la noche con Bildu, pactando la derogación de la reforma laboral. Por tanto, por eso digo que es el gobierno el que no está siendo leal con nadie durante todo este periodo. Pero Ciudadanos lo que ha hecho es permitir una prórroga para evitar una mesa política y para no quitarle la responsabilidad al presidente del gobierno de cómo vayan las cosas, simplemente porque no le han hecho caso, y a partir de ahí, si no hay estado de alarma, pues vendrían las 7 plagas y la culpa sería de todos los que no habían permitido que continuara ese estado de alarma. Nuestros compromisos son firmes en todos los lugares. Gobernamos con el Partido Popular en unos 200 municipios, en 4 comunidades autónomas, y en todos los sitios estamos funcionando y trabajando perfectamente de acuerdo. Y, por cierto, también durante este periodo y después de ese apoyo del estado de alarma, Inés Arrimadas con Pablo Casado también volvieron a retomar de cara a las elecciones vascas, la alianza, digamos, de ambos partidos. Por tanto, seguimos estando donde estábamos, trabajando para buscar lo mejor para los españoles. Pues en esa búsqueda del mejor futuro para los andaluces, su partido, que forma parte del gobierno andaluz, le ha ofrecido la presidencia de la Comisión para la Reconstrucción Económica de Andalucía, que era el gran pacto que anunció el presidente Moreno a toda la oposición, y la oposición le tendió la mano. Se lo ha ofrecido a Vox, un partido que rechazó esa comisión, esa herramienta, al entender que no tenía ninguna utilidad. ¿Usted se siente cómodo con ese ofrecimiento a Vox? Bueno, no se trata de sentirse cómodo o incómodo, se trata de que o aspiramos a meter a todos dentro del sistema constitucionalista y trabajando en este caso, estamos hablando del ámbito andaluz, también nosotros aquí en la mesa del Pacto por Granada, o sea, Vox votó en contra y Vox forma parte, porque se acordó y se aprobó, forma parte de esa mesa porque así lo había aprobado el ayuntamiento. Por tanto, lo que preferimos es que todos los partidos se sientan parte, digamos, de la autonomía o en este caso del ayuntamiento, para luchar todos y trabajar por intentar superar las diferencias. Por tanto, nadie se ha planteado que en el apoyo anterior, en Podemos, Izquierda Unida, Adelante, podía haber personas de izquierda anticapitalista, podía haber comunistas, nadie ha planteado eso, ni de gente de extrema izquierda a la hora de pactar, digamos, por una alianza por Andalucía. Por tanto, digamos, se trata de que todos estén dentro y que todos puedan contribuir. Y esa es la realidad, y por tanto más vale que estén todos dentro. Lo que no entiendo es que el Partido Socialista, tenga la piel tan fina pactando con Vox, con Podemos, pactando con todos los partidos independentistas, pactando con Bildu, para salirse de una mesa por una alianza por Andalucía, porque se le ha dado la presidencia a un representante de Vox, que dieron también la mayoría para poder gobernar en este sentido en Andalucía, y fueron el soporte que sirvieron también para aprobar un presupuesto. Eso es lo que para mí es poco coherente. Alcalde, 3 últimas cuestiones antes de despedirle. La buena noticia nos ha llegado hoy precisamente a la ciudad de Granada del Consejo de Ministros, que ha autorizado la creación de un consorcio para impulsar la candidatura española al IFMIF Dones en Granada. Es un paso trascendental, nos cuentan, para el acelerador de partículas. Esa es una gran noticia que llevábamos esperando mucho tiempo, porque ese consorcio se tiene que formar entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía, que de hecho ponía un 25%, subió su aportación al 50%, lo metió en presupuestos, y solamente el que había un gobierno en funciones del Gobierno de España impedía el poder montar ese consorcio. Por tanto, nada más que el Gobierno fue definitivo, como alcalde y la ciudad de Granada ya le pidió al Gobierno que diera ese paso de conformar ese consorcio entre Gobierno de España y Junta de Andalucía, porque ya había un gobierno en este sentido estable, y hoy es una gran noticia para Granada, una gran noticia para la ciencia española, que se constituya ese consorcio que acerca mucho más una infraestructura científica de primerísimo nivel para Granada, que va a ser muy importante para nuestro desarrollo económico en los próximos años, y hablo de bastante tiempo, pero también para Andalucía por albergar una infraestructura de esas características, dentro de que es una candidatura en la que Granada representa a España, digamos, en esta candidatura. Por tanto, es una grandísima noticia para todos. Estamos casi fuera de tiempo, alcalde, así que me necesita una última cuestión para que usted se dirija a los granadinos, a la granadina,
a los andaluces que le ven a través de los 36 canales de televisión que tiene 7TV repartidas por las 8 provincias, para que le lance un último mensaje, no sé si de gratitud, de esperanza, de resistencia todavía, porque quedan momentos duros que vamos a tener que solventar. ¿Qué último mensaje le trasladaría usted a sus paisanos y a los andaluces? Yo trasladaría un mensaje de esperanza, porque independientemente de que hemos vivido tiempos muy duros en el aspecto sanitario, que tenemos todavía la incertidumbre de ver cómo puede evolucionar todo, de saber que estamos en tiempos muy complicados en el terreno económico, que sabemos que todavía puede ir durante un tiempo a peor, pero tenemos también el potencial que nos une a todos los andaluces, y es que trabajando juntos somos mucho mejores, y por tanto en este momento tenemos la obligación de repensar el sector del turismo, de repensar la industria cultural, de reinventarnos, de buscar nuevas fórmulas, de seguir siendo vanguardia, de trabajar muchísimo por sacar, digamos, nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestra comunidad autónoma adelante, y que si lo hacemos todos juntos podemos tener un buen futuro y dentro de 1 año y medio, dentro de 2 años, intentar volver a las cotas que en este momento dejamos atrás cuando empezó todo el tema del COVID y del coronavirus. Por tanto, el mensaje es de esperanza a pesar de la incertidumbre, porque yo creo que esta unión que estamos mostrando, este saber lo que nos ha dolido, el golpe que hemos encajado, también nos permite saber lo importante que es reaccionar, en este momento no arrugarnos, hacerlo con precaución, pero ser audaces y buscar también avanzar en caminos que nos permitan recuperar, digamos, los indicadores y los índices que teníamos antes. Y lo más importante, intentar luchar para que todo el mundo avance a la vez y que cualquier persona que se salga de esta carrera, de la carrera de la vida, podamos reinsertarla y podamos llegar a la meta al final todos juntos. Alcalde de Granada, Luis Salvador, muchísimas gracias por atendernos en estas complejas circunstancias. Buenas noches, mucha suerte, que será la de todos los granadinos y por extensión, la de todos los andaluces, y cuídese mucho. Muchas gracias a vosotros y un saludo muy fuerte a todos los compatriotas españoles, andaluces y de cualquier provincia o capital española. Pues lo dicho, muchísimas gracias, mucha suerte, alcalde Luis Salvador, que nos ha atendido hoy en 7TV Andalucía.